Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a presentar a ustedes un gráfico muy interesante que nos revela cuál sería la primera reacción, la primera impresión de los actores de los mercados internacionales sobre el último nombramiento de ministros, pero específicamente hay que decirlo del nuevo ministro de Economía del Ecuador, Richard Espinosa. Ahí vemos dos líneas. La línea del precio del petróleo, que es la línea verde. El petróleo ya superó los $70 en esta jornada. Y la línea del riesgo país, desde hace 4 días, desde el anuncio público, no la posesión necesariamente, pero el anuncio público de la designación de Richard Martínez, se ve una curva descendente que lleva una clara tendencia a la baja en el riesgo país. Esta sería una primera reacción de los mercados internacionales frente a esta designación. Continuamos, vamos a hablar de esto y otros temas con nuestro invitado, cuando son las 7 de la mañana 21 minutos, Paul Granda, secretario nacional de Gestión de la Política, ex ministro de Obras Públicas. Gracias. Buenos días, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Dicen que el Ministerio de la Política, que un Ministerio de la Política es un cargo a la medida de quien lo ocupa. Eso dijo un notable político ecuatoriano. En esa medida habría que entender qué es lo que usted piensa de la política, cuál es su posición política personal y cuál cree usted que será el reto que tendrá frente a esta cartera de Estado. Muchas gracias. Mire, yo creo que la política es transversal a la gestión de gobierno, ¿no? La política está en todas las instituciones. La política además no solamente pasa por un ejercicio de una posición político-ideológica, sino que la política incluso nos lleva a plantear la definición de políticas públicas que proyecten al país hacia donde se quiere ir. Entonces, en esa línea de conducta, precisamente, nosotros creemos que la política debe ser transversal al ejercicio del gobierno, una política que, por ejemplo, favorezca la democracia, que creo que eso es vital en el Ecuador. En este primer año de gobierno eso se ha logrado, fortalecer la democracia. La consulta popular fue esa expresión máxima, digamos, de ese ejercicio de la democracia participativa, no representativa, sino de esa democracia participativa en donde se le pregunta a la gente sobre los temas de interés nacional. Y yo creo que ha habido otro elemento importantísimo este primer año de gobierno y que creo que además genera un valor importante, una base importante, que es el tema del diálogo nacional. Es decir, si usted no solamente le invita al ciudadano a participar en las urnas, a pronunciarse sobre temas de trascendencia, sino que también le hemos dado continuidad, digamos, a un proceso a través del diálogo nacional, de la construcción de la base sólida de fortalecer la democracia a través de mecanismos de participación. Ahora, si me permite, esto del diálogo nacional comenzó como un programa sistemático de audiencia hacia los distintos sectores políticos, actores políticos, sociales del país, etcétera, ¿no? Las colectividades organizadas del Ecuador. Pero ha devenido más bien en un estilo de gobierno, una forma de gobierno. Es decir, hoy es ya normal que el presidente de la República escuche a grupos, a colectivos, y de hecho hay ingentes pedidos para que el presidente de la República escuche a los ciudadanos o a las organizaciones ciudadanas. Y es que no se puede gobernar de espaldas al pueblo. Es decir, una de las cosas fundamentales que nos ha planteado el presidente Lenín Moreno con su liderazgo es dialogar con la gente de manera permanente. Eso quiere decir permear criterios, construir criterios y generar acuerdos que nos permitan definir líneas de intervención o de acción política y de gestión pública como tal. Pero déjeme decirle una cosa, yo creo que es importante que esta consulta popular, el diálogo nacional, tiene además un elemento importantísimo con este gobierno, con el gobierno de Lenín Moreno, que es la ética y la verdad. Es decir, es la gran apuesta por generar un país de honestidad, un país de transparencia y en donde se diga la verdad por sobre todas las cosas, aunque nos pueda doler esa verdad. Entonces yo creo que eso es importante porque eso ha generado un ambiente de tranquilidad, de paz, y yo creo que ese es uno de los elementos más importantes de este primer año de gobierno, y obviamente nos ha generado un espacio para la generación de acuerdos. ¿Qué es lo que estamos buscando con esta plataforma, si cabe el término para ponerlo en términos gráficos? Es que se genere desarrollo, que se genere oportunidades, que se genere empleo para los ecuatorianos y ecuatorianas, es decir, que generemos mejores condiciones de vida para nuestra sociedad. Y yo creo que por eso el inicio de este segundo año de gobierno va a estar marcado por esa
si cabe el término, potencialización de las acciones gubernamentales que van a generar mejores condiciones de vida, ¿no? Pero mi comentario anterior, mi comentario y pregunta sobre el tema del diálogo, tiene que ver con el hecho de que también al abrirse a la escucha de los distintos sectores y colectivos del país, también habrá aquellos que se sienten rezagados, no escuchados a tiempo, o al haber sido escuchados no atendidos en sus demandas, y por lo tanto han regresado por ejemplo, los manifestantes que bloquean carreteras en el Ecuador. Pero yo creo que el diálogo evidentemente tiene que ser de doble vía, y ese diálogo implica no necesariamente la imposición de un criterio de uno u otro sector. Implica aquella voluntad de que podamos construir una posición común, una posición colectiva. No siempre será posible, sin duda alguna, pero hay canales democráticos, hay canales además incluso de carácter constitucional y legal, que limitan que si es que no se me escucha o si es que no se aceptó un criterio planteado, digamos, tengo que tomar medidas de fuerza. Yo creo que esa tampoco es la situación en la que deberíamos ir como democracia y en este proceso de fortalecimiento de la democracia. Pero lo que sí el gobierno está haciendo y va a hacer, y vamos a potencializar ese ejercicio, es el escuchar a todos los actores políticos, sociales, económicos del país. Lo que estamos planteando es que el gobierno nacional sea un gobierno de unidad. Es decir, cuando yo escucho que los empresarios son buenos o malos, y fundamentalmente se trata de colocar al empresariado en un sector político ideológico, me parece que eso es muy mezquino. Como si quisiéramos situar, por ejemplo, al sector de la organización indígena en uno o en otro sector ideológico. Es decir, yo creo que es importante que sumemos todos los esfuerzos nacionales, desde todos los sectores, con honestidad, con ética, con principios, para lograr estos objetivos nacionales, que son los que deben primar. Es decir, yo creo que hay que ser duro con los problemas, tenemos que combatir la pobreza, tenemos que reducir la pobreza como está sucediendo. Déjeme decirle, por ejemplo, un dato importante: se ha reducido la pobreza en casi 4 puntos en lo que va de este año. Se ha reducido la extrema pobreza en casi 2 puntos. Y eso quiere decir que hay un país que está avanzando, que hay un gobierno que ha definido políticas económicas que no afectan a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables, y que efectivamente está tomando las medidas necesarias para sacar al país. Cuando habla de la pobreza, ¿se refiere a qué? ¿A la pobreza extrema? Cuando me refiero a la pobreza, me refiero a la pobreza de un 24.4 a un 21.9%, es decir, y cuando me refiero al dato de la extrema pobreza, de un 9.5 a un 7.8%. Es decir, estamos avanzando, el país está caminando, y eso es importante decirlo. Y en este ambiente de paz, en este ambiente de consenso, en este ambiente de acuerdos, lo cual no quiere decir que no tengamos un gobierno que tome decisiones, por supuesto. Un gobierno que, por ejemplo, cuando plantea el plan económico, toma la decisión de no afectar a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres, ¿sí? Cuando se generaba ya toda una apología de que iba a haber un paquetazo, según algunos sectores de la oposición. Entonces yo creo que hay que pasar de esa política en donde la verdad, los principios priman, y dejando de lado una política de la especulación y de la demagogia, que creo que le hace mal al país, le hace mal al desarrollo del Ecuador. ¿Habrá nuevos cambios? ¿Se refiere en el gabinete? Mire, el gabinete es siempre, yo diría, cambiante. No, por varias circunstancias, a veces hasta por circunstancias de carácter personal, digamos, pero yo creo que lo que no puede cambiar es una política de gobierno, y en eso yo creo que estamos absolutamente claros. Entonces no lo claros, descarta, ¿no? Usted, podría haber nuevos cambios. Siempre sucede, un gabinete es cambiante, ¿no? Le consulto precisamente sobre lo anterior que usted dijo. Usted dijo hay un tema ético y de valores. ¿Sigue siendo la lucha contra la corrupción el principal eje de la política nacional? No necesariamente, es decir, es por supuesto uno de los más importantes, y en eso no vamos a claudicar. Es decir, la lucha contra la corrupción es una acción inclaudicable de este gobierno, en donde, como ustedes habrán podido apreciar, digamos, y se ha demostrado, se ha dejado que las instituciones sean las que actúen frente a este tipo de acontecimientos que efectivamente afectan al país. Pero para nosotros es mucho más importante, digamos, desde el punto de vista de escala, insisto, sin dejar de ser importante el tema de la lucha contra la corrupción, la lucha contra el desempleo, la generación de oportunidades para los ecuatorianos, la atención a los grupos vulnerables, a los grupos sociales, a través de todo lo que representa el plan Toda una Vida. Entonces, esos elementos que son parte incluso de nuestro plan de gobierno, al cual estamos obligados a cumplir de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, efectivamente va a ser parte de ese ejercicio de un segundo año de gobierno en donde vamos a potencializar esas políticas. El presidente de la República ha vuelto a hablar de socialismo. Justo en el momento en que se designa como ministro de Economía a Richard Martínez, un representante de los gremios empresariales. ¿Cómo entender esta
compatibilidad entre una cosa y otra. No es incompatible. Estamos haciendo una convocatoria a un gobierno de unidad nacional. Es decir, no podemos prescindir del sector empresarial, no podemos prescindir del sector de los trabajadores, más bien por el contrario, son necesarios los empresarios. No se olvide que hay dos aristas fundamentales en el desarrollo de la economía de un país. Por un lado, el sector privado, que es fundamental. Es decir, si usted tiene un sector privado que no desarrolla acciones, que no desarrolla políticas, que no tiene oportunidades, usted va a tener una economía que no es equilibrada. Si no tiene usted por el otro lado un gobierno que sea equilibrado, un gobierno que sea austero, pero que sea eficiente y que tenga una calidad de gasto que permita precisamente resolver los problemas de la gente, usted va a tener un problema en la economía. Entonces, estos son dos pilares fundamentales para el desarrollo económico nacional. Entonces, todos son necesarios: empresarios, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, organizaciones políticas, que con una actuación madura contribuyamos no solamente con la crítica, sino con ideas para lograr los objetivos nacionales. Entonces, primero, un gobierno de unidad nacional. Y es evidente que cada una de las organizaciones políticas, en este caso el gobierno, se puede caracterizar. Nosotros somos un gobierno progresista de izquierda. Privilegiamos las luchas sociales, privilegiamos la atención a los sectores más vulnerables, privilegiamos la lucha contra la pobreza. Ese es nuestro objetivo fundamental. Pero se dice que ahora el signo es el del pragmatismo. Y recordábamos hace algunos días la frase de Deng Xiaoping que decía: no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones, ¿no? Y así se daba lectura a esta designación del nuevo ministro de Economía. ¿Usted está de acuerdo con eso? El presidente de la República ha decidido ser pragmático en esta materia. Si usted quiere, somos un gobierno de izquierda, progresista, socialista, pragmático. Es decir, queremos, y fundamentalmente nuestras políticas buscan resolver los problemas de la gente. Entonces yo creo que en ese enfoque es el enfoque en el que vamos a, repito esta frase y subrayo, repotenciar nuestra acción gubernamental, porque también somos un gobierno de acción, somos un gobierno de obras, somos un gobierno de atención a los más necesitados, a los sectores más vulnerables. Entonces, en esa línea de conducta yo creo que este primer año se ha sentado la base sólida del fortalecimiento de la democracia a través de mecanismos de participación. ¿Sí? Hemos apostado a la verdad, hemos apostado a la ética, y yo creo que eso es fundamental. A partir de ahora, por supuesto, vamos a ponerle mucha más fuerza, no quiere decir que no lo hayamos hecho, a las acciones de gobierno efectivamente que nos permitan generar un Ecuador en desarrollo, un Ecuador de futuro, un Ecuador de esperanza, ¿no? Usted pasa del Ministerio de Obras Públicas al de Gestión de la Política. Antes construía puentes físicamente, sí, ahora le va a tocar hacer otro tipo de puentes. Sí. ¿Hacia qué sectores? Hacia todos. Hacia todos, cuando exista la posibilidad de un diálogo franco, sincero, en donde dejemos nuestros intereses particulares y pasemos a discutir sobre los intereses colectivos. Hagamos de la política, digamos, un acto ético, un acto de principios, un acto de valores. No dejemos que la política sea demagogia o intereses particulares, es decir, que en función de cuántos votos me puede dar una u otra posición, digamos, ejerzo una acción política. Nuestra propuesta es que podamos todos sentarnos en una mesa de trabajo y, partiendo de que tenemos criterios distintos, podamos lograr acuerdos y consensos en función y en beneficio de la gente. Ahora le toca asumir esta tarea de cara al próximo proceso electoral, las elecciones intermedias. Y cuando se acercan las elecciones se rompen los acuerdos. Antes nos saludábamos, ahora ya no. Antes resaltábamos coincidencias, ahora resaltamos diferencias, etcétera. ¿Está usted consciente de que le va a tocar gestionar este momento del gobierno? Por supuesto, y sabemos que no deja de ser complejo. Estamos convencidos además que desde una posición progresista a nivel nacional hay que tender, como usted decía, en términos gráficos, puentes, hay que tener canales de diálogo, si ponemos otra vez un término de obra pública, vías para esa conexión entre los diferentes actores políticos. Creemos que hay que constituir un gran frente progresista, un gran frente de izquierda, digamos, que nos permita seguir defendiendo prioritariamente las causas sociales, el generar un país de oportunidades, un país de equidad. Entonces, en esa línea de conducta nosotros vamos a actuar, por supuesto. Ahora, cuando habla de un frente de izquierda, deja fuera algunos miembros del gabinete. Yo, si usted quiere, hablemos de un frente progresista, pero mire, yo creo que, insisto, este es el momento también en el que debemos privilegiar el pragmatismo, debemos privilegiar el hecho de que necesitamos el concurso de todos para sacar el país adelante. Lo que está claro es que el gobierno tiene una política, el presidente Lenín Moreno tiene claro la línea hacia la cual está conduciendo al país. Y en esa línea de conducta, por supuesto, todos quienes somos parte de su equipo estamos alineados, como no puede ser de otra manera, digamos. Estamos alineados y vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante al Ecuador. Bueno, damos por inaugurada esta relación de contacto e información con usted en calidad de flamante secretario de Gestión de la Política.
ya tocará analizar en otras oportunidades lo que va aconteciendo. Gracias. Seguiremos haciendo puentes, eso usted no se despreocupe. Vamos a hacer puentes, obviamente, de ese diálogo, de ese consenso y en beneficio del país. Esa es la línea de conducta del Gobierno Nacional. Gracias por aceptar la invitación a este programa. 7 de la mañana, 35 minutos. Regresamos.